Bueno, ya estamos conversando algunos adelantos con el ingeniero Samuel Gleiser, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, quien está aquí en nuestros estudios. Y bueno, es tradicional, es habitual que a final de cuentas cada fines de año se haga una especie de balance, se mire un poco cómo ha evolucionado nuestra economía, cómo le ha ido a los empresarios en sus negocios a lo largo del año y qué se tiene de expectativas para el próximo año. Veamos primero respecto del crecimiento macroeconómico, ingeniero Gleiser, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que se ha sentido dentro del sector de comercio? Bueno, no solamente en el sector comercio, yo creo que es importante mencionar de todo el país. Bueno, es una situación en que va decreciendo el crecimiento. En el 2010 crecimos 8.8%, que es cerca del 9%. Fue extraordinario, es parte de esa mejora notable que ha habido en la reducción de la pobreza. En el 2012 ese número se redujo a 6.3%. Y este año estamos creciendo, vamos a llegar a las 5 con las justas. O sea que sí hay un proceso de crecimiento del crecimiento del país, y eso nos acerca a un nivel en el cual vamos a dejar de crecer suficiente como para poder disminuir la pobreza, que es alrededor del 4%. ¿Y eso no es una especie de exigencia más bien para que el empresario, por ejemplo, sea más eficiente en su gestión comercial? Hay menos proyecciones de crecimiento, entonces voy a tratar de gastar menos, pero tratar de tener la misma rentabilidad. ¿Eso no nos fuerza un poco a eso? Porque al final de cuentas igual seguimos creciendo, ¿no? Bueno, sí, seguimos creciendo. La demanda interna se mantiene, no ha crecido, ha decrecido un poquito. El crecimiento de ciertos sectores, como por ejemplo la construcción, sí ha sentido ya un bajón, no muy grave, pero de todas maneras una desaceleración del crecimiento que tenía, y se mantiene el problema de las exportaciones debido al precio de los commodities. Entonces, esa bajada en los precios de los commodities ha disminuido las exportaciones tradicionales. Eso ha resultado en que de los exportadores, que son los mineros, disminuyan sus pagos, o sea, la recaudación de impuestos. Se ha hecho una recaudación de impuestos muy forzada, se ha recuperado lo que se tenía que recaudar, pero todo eso afecta a la economía. ¿En las exportaciones no tradicionales es el mismo escenario o ha habido al contrario un crecimiento importante, expectante? En las no tradicionales el crecimiento ha sido un crecimiento pequeño, creo alrededor de 2-3%. Definitivamente eso es efecto de la crisis, ¿no? Crisis mundial, los efectos que ha tenido en Estados Unidos, que era nuestro mayor mercado, China, que era nuestro segundo y que en un momento fue el primer mercado, y Europa. Todo esto afecta la economía de exportación, y la economía de exportación es importante, ¿no? Y respecto de la inversión privada, ¿cómo nos hemos desarrollado este año? Este año ha sido un año en que ha bajado la inversión privada, y muy buen punto, ¿no? Si nosotros queremos crecer, necesitamos mayor inversión, y la inversión esperamos que el próximo año sea mejor. ¿Y generalmente qué ha ocasionado podríamos decir, estancamiento de la inversión privada? Bueno, hay un indicador que todo el mundo lo utiliza, a veces bien, a veces mal, pero es el indicador de la confianza del empresariado. Entonces, este indicador, que inclusive creo que lo utiliza el Banco Central, estuvo por debajo de la línea de positivo por unos meses. Ha recuperado, pero no es súper extraordinario, o sea, por encima del 50% de ese mercado, de ese indicador, es cuando tú tienes una inversión privada mucho más pronunciada. Y aquí esto se ha dado por razones exógenas a la misma naturaleza del rubro, del negocio, ¿no? Son exógenas, pero en realidad se convierten como parte integral de la política o la estrategia de cada empresa, ¿no? Si ve algo que no les rinde confianza, entonces se concentran en eso, porque el negocio siempre es un negocio de riesgo. Sí. ¿Cuánto arriesgas? Entonces, si el riesgo no es claro, ni siquiera negativo, ¿no? O sea,
la reacción es un recorte de la inversión. Se vuelven más conservadores, claro. Al final de cuentas, los empresarios. Bueno, generalmente la inversión es basada en que los bancos también te faciliten, ¿no? O sea, ahora, veamos este último trimestre o lo que queda del año. En realidad, siempre en Navidad, fiestas patrias y Navidad son momentos especiales para el desarrollo también de los negocios. ¿Cómo se ha visualizado estas fiestas navideñas? Los indicadores y las encuestas y las mediciones que hemos hecho demuestran que en esta Navidad va a ser una Navidad normal, vamos a tener una situación similar al del año pasado, y que los que más van a tener éxito van a ser los vendedores de electrodomésticos, vendiendo un televisor de 46 pulgadas que sea smart. Los televisores inteligentes entonces van a ser, digamos, va a ser la estrella de esta Navidad. En el sector automotriz, en los autos, ¿cómo se ha visto? Porque es otra forma también de medir el nivel adquisitivo del país, ¿no? Sí, lo del sector automotriz es muy interesante, ¿no? Creo que hemos llegado a importar o a vender 193.000 vehículos en este año. Es una cifra muy sólida, ¿no? Y lo importante de esto es que la mayor parte, más del 60%, ha sido vendido fuera de Lima. O sea que quiere decir que eso es lo que a nosotros nos interesa en la Cámara. O sea, eso significa que la riqueza se está redistribuyendo mejor a nivel del país. La distribución de la riqueza en el país no sea concentrada en Lima, porque el efecto multiplicador de que todas las otras 23 regiones, 22 más el Callao, se desarrollen es multiplicador, son muchos más. Es un buen y indicador. Algunas regiones que han crecido, en algunos casos hemos visto cifras de 16% en algunos meses, ¿no? Es un indicador. Y eso es buenísimo. Buenísimo. Ahora, ¿qué sucede o cómo visualizan el nuevo escenario, 2014? ¿Cuáles las expectativas que se tiene del próximo año? Mira, ayer o anteayer han anunciado que se ha cambiado la política que tenía Estados Unidos de comprar papeles al régimen de 85.000 millones diarios. Wow. ¿No? Es impresionante. Y entonces lo han bajado a 75.000. O sea que es una discrepancia de 10.000. Lo cual es interesante, ¿no? Porque lo están haciendo con mucho cuidado, ¿no? Porque es un efecto muy importante en toda la economía mundial. Entonces, eso está en los titulares de los periódicos de hoy día, y hay un periódico que no voy a mencionar el nombre, que dice que va a generar una baja del tipo de cambio, y el otro periódico dice que va a generar una subida del tipo de cambio. Nuestro Instituto de Estudios Económicos nos ha informado de que, a su criterio, esto podría generar una subida del tipo de cambio. Entonces, eso aparentemente no está consistenciado, vamos a verlo en las próximas horas, los próximos días. Y creo que es importante de tomar nota de que eso va a tener un efecto en la economía del país. Ahora, suele pasar que, o al menos un poco las expectativas, algunos especialistas también proyectan que el año 2014 va a ser un año singular por la dinámica o el deseo de promover mayores inversiones, poniendo en marcha el plan de industrialización que ha anunciado el Ejecutivo. ¿Cómo se visualiza este proyecto de lograr la industrialización en el país dentro del sector privado? Muy buena pregunta. Tenemos que tener en consideración un montón de cosas, ¿no? Pero todo esto, todos esos aspectos que los analistas predicen, porque pues es una predicción, pues tiene que ver una bola de cristal y decir qué va a pasar, ¿no? Porque si no sería... Pero se evalúan ciertas condiciones. Parte sería de escribir la historia. El punto importante es de que inicialmente iba a ser un año de crecimiento mayor de 5%, creo que estamos prediciendo 5.7%, ¿no? 5.7, en realidad por ahí está. Pero todas esas cosas pueden ser afectadas por situaciones que son exógenas, ¿no? O sea, fuera del país. Pero sí debería ser un mejor año. Va a mejorar la producción de las minas comienzan a entrar. La proyección que hay hasta el año 2016
es que si entran en producción todas las minas, nosotros vamos a crecer todos esos años. Pero además de eso vamos a tener una recaudación que va a superar el 16%, pero generado por una situación automática, o sea, piloto automático parece que es ¿cómo se llama?, la consideración especial en nuestro país, ¿no? Pero por otro lado hay anuncios importantes a nivel del Estado también de grandes inversiones para obras de infraestructura, habilitamiento, saneamiento, atención médica, educación. Es decir, hay una bolsa de inversiones interesantes para también el sector empresarial privado, porque son los que van a proveer, a final de cuentas, de los servicios pertinentes. De acuerdo. Ahora, ese es el segundo tema. O sea, primero ya lo hemos visto que el crecimiento va a ser basado en suficientemente con solamente el hecho de que las minas entran en operación, Toromocho, Las Bambas, Cerro Verde, eso va a llevar al 2016 un número interesante. Segundo es la inversión. El Perú es un país que tiene un problema de infraestructura. Y nuestro principal problema de competitividad está en este momento basado en el problema de la falta de infraestructura. Los números van creciendo. Primero, el año pasado estábamos hablando de 55.000 millones. Este año hablamos de 88.000. Y por ahí soltaron a alguien de 100.000 millones. Es tan grande la falta de infraestructura que el principal esfuerzo que debería hacer el gobierno y los privados, público-privados, o sea, la unión de públicos y privados por la cuestión de la gestión, tendríamos que ver cómo hacer para invertir por lo menos 20.000 millones de dólares anuales, para poder en 5 años salir de esto. Abocados directamente a infraestructura. Infraestructura de muchas maneras, vial, inclusive ya ferrocarrilera también, que se necesita, pero en salud, en educación, en vivienda, todo eso tiene que estar incluido. Pero la infraestructura vial es crítica. Y eso es lo que se debería hacer un gran esfuerzo y eso constituye en este momento que es el 42% de todo el régimen de infraestructura que está en negativo. Ahí hay un enorme desafío. Enorme potencial. Ahora, hay otro potencial que está surgiendo, y esto es buenísimo, ¿no? El reconocimiento de Machu Picchu como el mejor destino histórico del mundo, el boom de nuestra gastronomía. Es decir, hay una industria que gira en torno a los servicios, principalmente enfocados al turismo. Claro. ¿Cómo estamos evolucionando en este sector? Porque este sector tiene sus particularidades, no dependen necesariamente de la gestión del gobierno, sino de las características que se ponen en valor regionalmente, ¿no? Ayuda a la descentralización de la distribución de la riqueza. La descentralización, pero también el gobierno, en la parte la brecha de la infraestructura incide en eso también, pero por gestión, por empuje, el sector privado está generando un nuevo ingreso, digamos, por ejemplo la gastronomía. El problema Machu Picchu es de otro nivel. Hay un número máximo que tú puedes permitir que vayan a ver Machu Picchu, porque si sobrepasa eso, comienzas a deteriorar el sitio histórico. Y empiezas a afectar. Entonces comienza a perder. Entonces, pero por otro lado, yo creo que la parte de los servicios, ya no solamente el turismo, la parte del servicio, de los servicios está en este momento coartada, o sea, no puede progresar. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo exportar servicios. O sea, se generó una nueva ley muy positiva para ayudar a esto y sin embargo en este momento fue decapitada para todos los propósitos por en algún momento y hay que volverlo a poner en operación. La ley de exportación de servicios para nosotros es básica para hacer crecer este sector, ¿no? que tiene que compensar la pérdida de los ingresos por la falta de precio en los commodities. Y en términos generales ese es donde nosotros necesitamos la inversión, esa que has mencionado, y la capacitación. La inversión y la puesta en orden de toda la legislación que es necesaria, ¿no? Y las trabas burocráticas y todo lo que hay que ver. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por esa conversación.